Buenos días, mi nombre es David El Cid y este es un video tutorial. Pretendo explicar algunos temas importantes de dibujo técnico, como lo son las vistas ortogonales, que es nuestro primer tema. Bueno, las vistas ortogonales también reciben el nombre de proyecciones ortogonales. Y estas vistas, ¿verdad? O proyecciones se utilizan en dibujo técnico para describir de manera íntegra y exacta las formas de los objetos. Entonces, una vista ortogonal es la que se observa al mirar en forma directa a un lado o cara de un objeto. Por ejemplo, cuando se observa directamente la cara frontal, se distinguen ancho y altura, dos dimensiones, pero no una tercera dimensión, profundidad. Cada vista eh, ortográfica proporciona dos de las tres dimensiones principales, ¿verdad? Y una proyección ortogonal nos permite dibujar en diferentes planos un objeto situado en el espacio, o bien nos permite ver las distintas formas de vistas. Existen, por ejemplo, para una figura de un cubo, 6 lados, ¿verdad? Pero solamente se necesitan 3 principales para poder dibujar o tener una idea de cómo representar el objeto, ¿verdad? Porque existe una cierta ambigüedad a la hora de tomar en cuenta los 6 lados de un objeto, como en un cubo, ya que con solamente 3, como había mencionado, lados, podemos tener una idea bastante precisa de cómo es el objeto, ¿verdad? Vamos a encontrar ahí un ejemplo en la pantalla del objeto, de un ejemplo de un objeto. Bueno, tenemos el lado alzado, ¿verdad? La vista de alzado, el perfil y la planta, y que esto nos proporciona una figura bastante completa y como para poder formar la representación del objeto, ¿verdad? Bueno, también las vistas ortogonales se obtienen por medio de las proyecciones ortogonales, ¿verdad? Que son perpendiculares y paralelas también, que resultan en vistas posicionadas sistemáticamente una de otra. Bueno, como he mencionado, para mostrar un objeto completamente, las 6 vistas en las direcciones A, B, C, D y F, ¿verdad? Pueden ser necesarias. Bueno, las proyecciones ortogonales, como había mencionado también, son las imágenes de un objeto que se pueden observar desde muy lejos y cuya dirección de visualización es perpendicular al plano sobre el que se realiza el dibujo. Existen las 6 vistas de una figura que había mencionado anteriormente. Y bueno, estas son la vista A, que es la vista frontal, o alzado, que es la que obtiene el observador cuando mira de frente el objeto. La vista B, que es la vista superior o planta, y cuando se ve obviamente por arriba. La vista C, que es la vista derecha o lateral derecha, que se obtiene cuando el observador tiene observa la figura del objeto de un perfil derecho. La vista D, que es la vista izquierda o lateral izquierda, cuando se observa de un perfil izquierdo. La vista E, que es la vista inferior, cuando se obtiene una vista, bueno, se observa desde la planta inferior. Y la vista F, que es la vista posterior, cuando se observa detrás del objeto. Bueno, este es el tema de vistas ortogonales. Básicamente es la forma en la que se busca tener las diferentes, vistas, bueno, como dice su nombre, pero en distintas direcciones del objeto. Y como ya mencionado, son perpendiculares, ¿verdad? O sea, son figuras planas los que los observan para poder representar la figura con volumen. Bueno, seguimos con el tema del alfabeto de líneas. Aquí hay algunos, como menciona, digamos, el alfabeto es como la gran variedad de líneas que existen, ¿verdad? Así que un alfabeto se refiere a la gran variedad de letras. El alfabeto en este caso se refiere a los tipos de líneas que existen, ¿verdad? El dibujo técnico, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. La línea de perfil o arista visible, ¿verdad? Que posteriormente mencionaré. Aquí se refiere a cada una de estas líneas. La línea de perfil o arista invisible también, ¿verdad? Se puede observar cómo se ejemplifica dentro del dibujo técnico. La línea de centro o eje, ¿verdad? También la línea de extensión o dimensión, cotas. Y la línea de corte, bueno, la línea de corte de plano, la línea de repetición, la línea de interrupción corta, la línea de interrupción larga y la línea de sección. Tiene una imagen mucho mejor en los que ejemplifica cómo se utiliza y para qué se utiliza, ¿verdad?
Bueno, la línea oculta, como se había visto anteriormente, se usa para mostrar superficies, bordes o esquinas de un objeto que están ocultas a la vista, ¿verdad? Entonces, eso nos indica, por ejemplo, en la figura que se nos muestra ahí, que muchas veces existen líneas que no vemos, como se llama línea oculta, y que que hay que indicar dentro de nuestro dibujo, aclarar de que existe, digamos, una división ahí, ya sea existe una esquina, ¿verdad? O bueno, existe algo más debajo ahí que, que forma parte de la figura y que no solamente, digamos, viendo algo plano por arriba, que no es un cuadrado, ¿verdad? Sino que puede tener, digamos, un orificio en el centro, ¿verdad? Como se muestra en la figura. La línea central también es otra importante y se usan para mostrar las líneas centrales de cavidades y características simétricas, ¿verdad? Bastante simple. Se utilizan líneas gruesas y guiones alternados, a diferencia de la línea oculta, que son bastantes líneas delgadas bueno, y alternadas, ¿verdad? Existe una línea de simetría también, que se utiliza cuando se dibujan vistas particulares de piezas simétricas. Se utilizan líneas gruesas y cortas, ¿verdad? Bueno, las líneas de extensión y de dimensión son bastante importantes y se usan para las dimensiones de un objeto, para las medidas, cuánto mide de este lado a este lado. Se utiliza una línea delgada, la línea de extensión, ¿verdad? Que es lo que se refiere, la línea de dimensión, las medidas. Bueno, también están las flechas o líneas guías, ¿verdad? Que indican en la parte de un dibujo a la que hace referencia a una nota, ¿verdad? Si queremos indicar cuánto mide cierta parte o a qué hace referencia, puede ser un texto y son referenciales, ¿verdad? Bueno, las líneas de ruptura se usan cuando se desea cortar las vistas de una pieza larga. Y bueno, estas puede ser de ruptura larga o de ruptura corta y ahí indica cómo se ejemplifica cada una de ellas. Existe también una línea de corte de plano que se indica dónde se realiza un corte imaginario. Bueno, existe este sistema acotado que se encuentra entre las proyecciones ortogonales, ¿verdad? Entre las proyecciones ortogonales está la proyección diétrica, creo que se llama. Y bueno, aquí este se representa se utiliza en dos planos, ¿verdad? Tenemos el plano, puede ser en X y en Y, pero nos sirve, digamos, para tener básicamente dos figuras, o es decir, dos lados de una figura. Entonces, en cambio, este sistema acotado se fundamenta en la proyección ortogonal del objeto a representar sobre un plano horizontal, ¿verdad? Ahora ya no es como en el como en el otro sistema que mencioné anteriormente, son los dos planos que se utilizan, mientras que el sistema acotado solamente se utiliza el plano horizontal, denominado plano de comparación. Y bueno, la distancia, como podemos ver ahí, de cada punto del espacio a este plano se denomina cota y es expresada con referencias explícitas que acompañan a la proyección del mismo. Bueno, y así la proyección y la cota representan alguna información bastante importante y también puede ser tridimensional, ¿verdad? Pero básicamente solo se representa dentro del plano de comparación que es nuestra base. Y este sistema se puede utilizar en representaciones topográficas, algunas cubiertas de edificios o superficies que no tengan una ecuación definida. Como había mencionado, el sistema diédrico también, al igual que el sistema de acotado, constituye un sistema de representación reversible, en el que puede resolver cualquier tipo de problema del espacio debido a la proyección acotada, ¿verdad? Hacernos referencia. Y es la proyección horizontal diédrica con las correspondientes cotas que suple a la proyección vertical del sistema diédrico. Y bueno, este sistema acotado básicamente es un plano horizontal donde se pueden representar bastantes figuras dentro de ese plano de comparación. Y bueno, cada punto que se pone a cierta distancia se denomina cota y se aclara con una letra de digamos, o sea, se nombra con una letra.
Bueno, existe también el tema de medidas de formato según las normas internacionales. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las medidas de nuestro formato y que hace referencia, digamos, al acero y que con superficie mide 1 metro cuadrado. Bueno, la relación de ambos lados de una hoja, según el formato DIN, corresponde a aproximadamente 1 a 1,41 expresado en milímetros. Bueno, entonces así podemos ver de que metros, perdón, esos metros. Entonces, expresado matemáticamente, 1 es a la raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces, simplificando sus relaciones, diríamos que es la mitad del anterior. Podemos ver ahí que cada, digamos, A0 es el tamaño más grande, que es 841 milímetros o por 1189 milímetros. Luego A1 es la mitad de A0 y A2 es la mitad de A1, ¿verdad? El tamaño A1 y A3 es la mitad de A2, así sucesivamente, hasta llegar al tamaño A8, que es el más pequeño, ¿verdad? De una medida de 74 por 52 milímetros. Y bueno, esta es las medidas, digamos, de los formatos que se utilizan en dibujo técnico. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el plano cartesiano, que es bastante simple. Solamente hay que tomar en cuenta, pues, si recordamos nuestras clases de matemáticas, que existen. Bueno, el plano cartesiano está formado por dos líneas, ¿verdad? Que son perpendiculares entre sí. Una se llama eje X de las abscisas y el eje Y de las ordenadas, ¿verdad? Y está separado, bueno, la unión de estos dos líneas que son perpendiculares entre sí forma ciertos cuadrantes, 4 cuadrantes entre sí. Y bueno, son 4 cuadrantes y tienen distintos signos, ¿verdad? En el cuadrante 1, tanto en el eje X como en el eje Y, las coordenadas o los puntos presentan números positivos. El cuadrante segundo, el eje X es negativo y el eje Y es positivo. El cuadrante 3, ambas ejes, digamos, presentan signos negativos. El cuadrante 4, al contrario, tiene signo positivo en X y signo negativo en Y. Y bueno, en este plano cartesiano nos permite establecer algunos puntos, ¿verdad? Con distintas coordenadas, donde podemos, bueno, ejemplificar, digamos, algunas coordenadas y que nos sirve, digamos, a la hora de dibujo técnico o en programación para realizar distintas figuras con la unión de estos distintos puntos, ¿verdad? Entonces, bastante simple este concepto de plano cartesiano y que hay que tomarlo en cuenta. Y es además una de las herramientas no relevantes de las matemáticas, ¿verdad? Y que tiene como finalidad proporcionar una posición precisa, ¿verdad? De cualquier objeto en relación al origen o el punto de partida. Muchas gracias, espero que os haya gustado este video.